que golpea especialmente a la población infantil por factores de corrupción. Desató la indignación de los estudiantes fue la dura respuesta policial a dicha protesta. 11 muertos deja la batalla campal entre militares que bombardearon la ciudad. Y que restan posibilidades. El drama de los 9 desaparecidos en el país. ¿Hay algo más que describa la historia de la humanidad? Sí, en medio de estos y otros acontecimientos, muchos se levantaron e hicieron la diferencia. Frente a la injusticia y la segregación, una persona retó un sistema y transformó una nación. Frente a la ceguera espiritual de la época, una persona desafió la tradición y rescató el valor de la relación personal con Dios. Frente a la desigualdad de derechos, una persona se convirtió en un símbolo de transformación y resiliencia. Frente a una situación de hambre y escasez, una persona ayudó a mitigar la pobreza de toda una nación. Frente al distanciamiento social, una persona ideó la manera de conectar nuevamente al mundo. Frente a una ciudad destruida y en ruinas, una persona asumió el papel de reconstruir lo que estaba perdido. Tan solo una persona puede hacer la diferencia. Una persona puede hacer la diferencia. Esa es la serie que empezamos hoy y continuaremos por las siguientes semanas hablando de momentos críticos en la historia de la humanidad y cómo personas hicieron la diferencia, porque una persona puede hacer la diferencia. La historia de la humanidad ha estado marcada por momentos críticos, por momentos difíciles, por epidemias, pandemias, guerras, descalabros económicos, desastres naturales. Pero quiero que pensemos que en esos momentos críticos hubo personas que fueron valientes, que fueron resilientes, que pudieron reaccionar de una manera diferente. Y vamos a ir hablando de estas personas. Hoy quiero hablarles de una persona de mucha experiencia. Cuando hablamos de edad, de años de vida, decimos los años son experiencia. Los años bien vividos, por cierto, son experiencia para la vida. Por eso qué bueno aprender de aquellos que han recorrido más el camino y aprender de las lecciones que ellos aprendieron para nosotros no tener que repetirlas. Hoy quiero que hablemos de un hombre que nos diría, muchachos, escúchenme con atención, porque les voy a hablar de un hombre que vivió 950 años. Entonces, este hombre le diría a los de 20, 30, 40 o a los de 60, 70 años que están escuchando, diría, muchachos, pongan atención. Este hombre que vivió 950 años, Noé, es un hombre que le tocó vivir un momento de crisis, un momento difícil, un momento donde había una corrupción y una violencia espantosa. Yo sé que usted me dirá, oiga, pero hoy hay violencia, hoy hay corrupción. Sí, esto no es nuevo, pero la época que le tocó a Noé fue una época realmente terrible, terrible. Y Noé estaba inmerso en medio de esa crisis social, familiar, ética, moral, espiritual. Y quiero leerle lo que dice la Biblia de la época de Noé. Quiero que ponga mucha atención. El texto de la palabra dice así: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos, ojo con esto, todos sus pensamientos tendían siempre al mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano. Esto de arrepentirse es un antropomorfismo, una forma de expresar para que el hombre pueda entender el dolor en el corazón de Dios. Dice, le dolió en el corazón. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado. Y haré lo mismo con los animales y los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor de Dios. Vea lo que estaba viviendo Noé. Una época difícil. Y cuando el texto dice que a Dios le dolió, es que Dios estaba muy compungido al ver tanta maldad, porque Dios todo lo hizo bueno en gran manera.
pero el hombre decidió alejarse de él y comenzó a vivir las consecuencias de ese distanciamiento. Y quiero que siga leyendo lo que dice aquí el texto en cuanto a esa realidad. Vea más adelante lo que dice. Versículo 11 dice: pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera. Y me detengo ahí porque quiero que piense lo que Dios le está pidiendo a Noé. Dios le dice: Noé, construye un arca de madera. Yo le animo a que usted pueda leer la historia completa en Génesis capítulo 6, 7, 8, 9. Es un relato supremamente interesante, que por cierto algunos tratan de decir que eso era un mito, una historia por ahí ficticia. Hay muchas pruebas acerca de este evento y suceso histórico, pero no es el momento para hablar de esto. ¿Y sabe por qué? Porque quiero decirle que no es el único evento milagroso en la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de sucesos increíbles, increíbles. Cuando uno comienza a leer la palabra de Dios, está llena de milagros. Y ojo, por favor, que la Biblia no es un compendio de milagros, sino que es la historia de la salvación a lo largo de la cual Dios ha ido revelándose progresivamente y en medio de situaciones totalmente difíciles como esta y otras, como por ejemplo mujeres estériles que llegaron a ser mamá, como por ejemplo cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud y los llevó por el desierto y le dio pan del cielo, agua de la roca, comida en el camino, la ropa no se envejeció, los protegió en el día y la noche a través de una columna de fuego y una nube para protegerlos. Dios cuidó a su pueblo de manera milagrosa. Y así podemos hablar de muchos sucesos milagrosos. Ver a Jesús haciendo milagros y Jesús resucitando de los muertos. Por tanto, cuando hablamos de el diluvio y esto del arca, por favor, muchos milagros, muchos sucesos increíbles están en la Escritura, en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene pruebas de veracidad, de autenticidad, y es en esa palabra en la cual confiamos. Y Dios le dice a este hombre Noé, en una crisis como la que estamos leyendo: construye un arca. Y Noé, imagino a Noé diciéndole: Señor, ¿un arca? ¿Y un arca para qué? Y Dios le dice a Noé: porque voy a mandar un diluvio, Noé. Y ¿sabe una cosa? Dice la Biblia que hasta esa época no había llovido en la tierra. Por tanto, Dios le estaba hablando a Noé de algo que Noé no conocía, no sabía. Un diluvio. Yo imagino a Noé diciéndole: Dios, ¿qué es un diluvio? Un diluvio es que cae mucha agua. ¿Que cae mucha agua? Él no sabía que era una lluvia. ¿Se imagina eso? Yo creo que Noé quedó como muy preocupado. Bueno, Señor, si tú lo dices, yo lo voy a hacer. ¿Usted se imagina a Noé construyendo un arca en esa época y la gente burlándose de él? ¿Qué está haciendo este viejo loco? Se enloqueció Noé, que dice que va a caer agua del cielo y esto se va a inundar. Pero Noé decide obedecer. Noé obedece porque Noé le cree a Dios. Si Dios lo ha dicho, yo le voy a creer. Y Noé comienza a construir esa arca. Y usted puede leer el relato, todo lo que viene en la historia y cómo tiene que, las medidas que Dios le da, las dimensiones precisas, exactas, cómo los animales llegan, el alimento para todo este tiempo. Pero Noé le creyó a Dios y obedeció. Una persona puede hacer la diferencia. Pero quiero que piense en este Noé. ¿Qué tenía Noé de particular? ¿Qué tenía Noé de especial? Dice el versículo 8, dice así, y quiero que usted lo pueda leer. Dice: pero Noé contaba con el favor de Dios, con el favor del Señor. Y dice el versículo 9, esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado. Entre su gente siempre anduvo fielmente con Dios. Si le preguntáramos a Noé, ¿cuál fue el secreto para poder ser esa persona diferente en medio de tu tiempo? ¿Qué hiciste, Noé, para contar con el favor de Dios, con el mismo favor del Señor que hoy todos nosotros también necesitamos y queremos? ¿Qué hiciste, Noé? Noé nos diría: mire, muchachos, lo que yo hice fue simplemente
caminar con el Señor. Y quiero subrayar esto, dice, siempre anduvo fielmente con Dios, siempre anduvo, siempre caminó. Les hemos dicho en varias oportunidades que qué bueno leer la Biblia en varias versiones, varias traducciones, porque nos ayuda a una mayor comprensión del texto. Usted va a encontrar que en otras dice que Noé caminó con Dios. En otras nos dice Noé tuvo una comunión íntima con el Señor. Por tanto, esto de que siempre anduvo es que siempre caminó. Aquí la idea es caminar con el Señor. Esto de caminar es un aspecto muy importante, porque uno puede pensar, con quien camino es la persona que va a tener influencia en mi vida, o yo influencia en esa persona. Caminar juntos implica compartir. Caminar juntos implica intercambiar. Caminar juntos implica que se me pegan cosas de la persona con la cual camino. Noé caminó con el Señor. Y siempre caminó con el Señor. Y no caminó 10, 20 años, muchos años. Dice que siempre anduvo fielmente con Dios, siempre caminó con el Señor. Noé nos diría, caminen con el Señor. En medio de la crisis que a él le tocó vivir, yo creo que Noé hoy nos diría, muchachos, ustedes están viviendo una crisis. Yo también viví una crisis, diferente, pero crisis, terrible. Fui objeto de burla. La gente era terrible, no se podía confiar en nadie. Pero yo decidí caminar con el Señor. Y creo que podemos aprender de este hombre, de este viejo Noé. El viejo Noé, con sus 950 años, nos diría hoy a nosotros, caminen con el Señor. Caminar es influencia. Cuando uno camina con alguien, uno aprende de esa persona. Y creo que hoy necesitamos cada vez más caminar con el Señor en medio de esta pandemia. En medio de esta situación difícil, en medio de lo que usted esté viviendo, situación de pronto difícil en la economía, de pronto una situación difícil familiar, quiero decirle, lo que tenemos que hacer es lo que hizo este hombre, que la palabra de Dios nos cuenta, con Dios caminó Noé, siempre caminó con el Señor. Y sabe, caminar con el Señor a veces no es cosa fácil porque nos distraemos, comenzamos a mirar para otros lados, y nos distraemos y nos perdemos en el camino. Hace muchos años decidí caminar con el Señor. Y debo reconocer que ha habido momentos en la vida que a veces me he distraído, mirando para otros lados. A veces por situaciones difíciles o a veces por uno mismo. Y uno comienza a mirar para otro lado y se distrae. Es lo peor que podemos hacer. Porque dejar de caminar con Él, porque separados de Él, nada podemos hacer. Jesús nos dijo esto. Y aquí Noé lo está ilustrando. Con Dios caminó Noé. Y cuando uno camina con alguien, llega a conocer a esta persona. Comparte tanto con esta persona que llega a conocerla. Y cuando uno conoce, llega a confiar en esta persona. Noé caminó con el Señor muchísimos años. Por eso que Noé le creía a Dios. Creyó cuando Dios le dijo, haz un arca de madera, una cosa absurda. ¿Sabe? En la Biblia usted va a encontrar muchos sucesos que uno dice, no, eso es una locura, eso es absurdo. ¿Cómo voy a hacer esto? Cuando los muros de Jericó caen, dele 7 vueltas, luego toquen la trompeta y el muro va a caer. Eso es ilógico. Son milagros. La palabra de Dios, y otra vez le repito, está lleno de sucesos increíbles, milagrosos. Pero el milagro no es el propósito, no es el objetivo. No, es mostrar que a lo largo de la historia de la salvación, Dios sigue cumpliendo sus propósitos. Y Dios quería cumplir aquí también sus propósitos. Y encontró a este hombre con el que caminó. Y Noé, por caminar con el Señor, llegó a confiar en el Señor y le hizo caso. Y quiero que vea lo que dice aquí el versículo siguiente en pantalla. Dice el versículo 22 del capítulo 6. Y Noé hizo todo. Vea por favor. Hizo todo según lo que Dios le había mandado. Es decir, Noé confiaba tanto en el Señor que le dijo, Señor, lo que tú me pides no lo entiendo, para mí es absurdo, pero si tú lo dices, yo lo voy a hacer. Y hay a veces mandatos en la palabra de Dios que no nos gustan, porque a los hombres no nos gusta, a los seres humanos no nos gusta que nos digan mandatos. Sí, Dios tiene mandatos en su palabra. Dios los pone ahí para nuestro bien, no para nuestro mal. Y lo que el hombre necesita es obedecer. Pero ¿sabe por qué nos cuesta obedecer? Porque no le creemos al Señor. Cuando uno cree, obedece. Por eso la base de la obediencia es la fe. Pero cuando nosotros no creemos, entonces desobedecemos. Es así de sencillo. Por eso Noé
creyó y obedeció. Pero ¿cómo hago para creer? ¿Cómo hago si mi fe es débil? ¿Sabe lo que vemos aquí en Noé? Que Noé caminó con el Señor, anduvo con el Señor. Y dice, anduvo fielmente con Dios, caminar con el Señor. Por eso creo que la invitación en esta mañana, en medio de la crisis en la cual estamos, es que nosotros, al igual que Noé, podamos caminar con el Señor, andar fielmente con el Señor, para que de esa manera nuestra fe se pueda fortalecer. De tanto caminar con el Señor, en medio de estas situaciones, nuestra fe se fortalezca, confiando en Él para poder obedecerle, para poder decir lo que Él nos dice que hagamos, que a veces nos cuesta. Yo no sé en qué áreas de la vida a usted le cuesta obedecer. Todos tenemos áreas frágiles en nuestra vida, con la cual luchamos. Que cada uno pueda examinar su vida. Pero la invitación es, y Noé nos diría acá, muchachos, caminen con el Señor para que ustedes puedan conocer más a Dios y conociéndolo más, puedan creerle, aunque lo que tengan que hacer, obedeciéndole, parezca locura, parezca absurdo, pero obedecerle. Quiero que siga leyendo el texto de la palabra de Dios. Quiero leerle lo siguiente. 7:1 dice así, el Señor le dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo la palabra de Dios? Dios comenzó a mirar y no había nadie justo, solamente un hombre llamado Noé. Pienso Dios mirando la tierra en este momento, mirándonos a todos nosotros. ¿Qué diría el Señor? Hay gente que camina con Él. En oración yo le digo, Señor, yo quiero caminar contigo. Llevo tiempo caminando contigo, pero no quiero alejarme de ti. Que nadie, por favor, se ufane diciendo yo llevo 10, 20 años o tantos años caminando con el Señor. Caminar con el Señor es lo mejor de la vida. Hay gente que cree que no. No, si yo camino, o los jóvenes piensan, si voy a caminar con el Señor, se va a tirar la vida. No, no es así. Es lo mejor, muchachos que me escuchan. Caminar con el Señor es lo mejor de la vida. Y los viejos que me escuchan, que a veces dicen, yo ya estoy viejo para esas cosas. No. Qué bueno, a cualquier edad caminar con el Señor. Noé vivió 950 años y él anduvo fielmente con Dios. Que podamos caminar con Él para que podamos conocerlo más y de esa manera confiar más en Él. En estos tiempos de necesidad, qué bueno confiar en lo que Él nos dice en su palabra, que ha dicho no te dejaré ni te desampararé. Qué bueno confiar que Él ha dicho que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué bueno confiar que Él dice que nos ama tanto, tanto, que ha dado a su Hijo unigénito por nosotros. El amor de Dios por nosotros es muy grande. Y aún en medio del dolor y el sufrimiento, en medio de la muerte, porque cada vez escuchamos más personas, más cercanas, no sé si le pasa a usted, pero cada vez uno siente más cerca, más seres queridos, conocidos, familiares de amigos, que están sufriendo a causa de lo que estamos viviendo. Pero en momentos como estos, son los momentos en los que más debemos creerle al Señor. Y si nos cuesta, porque luchamos con esto, caminemos con Él. Caminemos con el Señor para que podamos obedecerle en todo momento y en toda circunstancia. Quiero leerle algunos apartes del relato para dejarlo un poquito iniciado, para que al terminar esta transmisión, ojalá esta tarde o esta noche, usted pueda leer solo o con su esposa, su esposo o sus hijos. Qué bueno leerlo en familia de pronto, leer estos capítulos, este relato, que otra vez, por favor, no es un cuento, es palabra de Dios. Hay pruebas históricas acerca de todo esto. Y una vez más, no es el único suceso milagroso, hay muchos. La palabra de Dios es verdad. A lo largo de la historia, quienes han tratado de destruir la palabra de Dios no han podido, porque ya tiene pruebas de autenticidad, de veracidad. Y quiero que pueda escuchar algunos apartes de la historia. Dice el versículo 17 del capítulo 7, dice que el diluvio cayó sobre la tierra durante 40 días. Cuando crecieron las aguas, elevaron el arca por encima de la tierra. El día 17 del mes séptimo, el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat y las aguas siguieron bajando hasta que el primer día del mes décimo pudieron verse las cimas de las montañas. Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Después del diluvio, Noé vivió 350 años. 350 años más
de modo que murió a la edad de 950 años. Un hombre de experiencia que nos diría hoy a nosotros: caminen con el Señor. No estamos aquí para exaltar a Noé, estamos aquí para exaltar al Señor, que hace cambios en la vida de aquel que camina con Él, porque una persona hace la diferencia. En Hebreos capítulo 11 se habla de personas de fe, que a lo largo de la historia de la salvación reaccionaron con fe en momentos de crisis, en momentos de necesidad. Y quiero que escuche lo que dice Hebreos al respecto. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. Por eso, dice, por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Y sabe una cosa, cuando una persona camina con el Señor, cree en el Señor, confía en Él y le obedece, no solamente él vive bajo la gracia, el favor de Dios, sino aún los que lo rodean. Porque, ¿sabe? La familia de Noé se salvó también. No solo se salvó Noé, sino la familia. Y quiero que pueda leer lo que dice aquí. Vea lo que dice. Versículo 6:14 dice: constrúyete un arca de madera. Versículo 17: porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá, pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú, escuche bien, tus hijos, tu esposa, tus nueras. Mire esto, qué dicha la de esas nueras, haberse casado con los hijos de Noé. Las nueras también se salvaron. Quiero que note cómo cuando una persona hace la diferencia, cuando una persona camina con el Señor, y en medio de esa crisis, este hombre caminó con el Señor y le hizo caso al Señor, le obedeció al Señor, y él y su familia fueron objeto de salvación, de bendición. Aún las nueras, no solamente la esposa y los hijos, sino las nueras. Qué dicha la de esas mujeres, ¿verdad? Una familia a la cual llega la bendición. Quiero que piensen esto porque gracias a Dios, y en la confra lo hemos visto, cómo una persona ha hecho la diferencia en una familia. Llega un joven, pone su confianza en el Señor, comienza a caminar con el Señor, invita a sus padres, invita a sus hermanos, invita a los tíos, y cómo la gracia de Dios comienza a correr por toda esa familia, porque en esa familia una persona hizo la diferencia. Recuerdo hace muchos años a un muchacho, estudiante, un bachiller, llegó a su colegio y en el colegio comenzó a compartir su fe. Se burlaban de él, como se burlaron de Noé en aquella época, pero él siguió y hubo personas que le comenzaron a preguntar: cuéntame más acerca de esto. Y él comenzó a compartir y poco a poco armó un grupito para estudiar la palabra de Dios juntos, hablar acerca de la vida de Jesús y sus milagros. Eso comenzó a crecer. Ese grupito comenzó a crecer. Hubo un gran impacto en ese colegio. Y muchos jóvenes, muchos bachilleres conocieron a Jesús porque un joven, un bachiller hizo la diferencia. Una persona puede hacer la diferencia. Y gracias a Dios, porque en la confra hemos visto familias que han hecho la diferencia en sus familias. Por eso hoy también lo invito a pensar. Usted puede ser la diferencia en su familia extendida, para que la gracia de Dios en medio de esta pandemia también alcance a estas personas. Hoy es un tiempo difícil, pero quiero que piensen esto. Hoy es un momento histórico y usted y yo podemos reaccionar de una manera diferente. Podemos ser personas diferentes para poder ser de influencia. Por eso que una de las palabras clave en la compra es influencia. Y en este tiempo es un tiempo para poder serlo. Queremos seguir avanzando, pero caminando con el Señor. Y sabe algo más. Dice la Biblia que así como en los tiempos de Noé, la gente estaba distraída y no estaba pensando en el Señor. Quiero leerle algo que dice los evangelios. Dice lo siguiente, en Mateo capítulo 24, dice versículo 37, la venida del Hijo del Hombre, porque el Señor vendrá otra vez, será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será
en la venida del Hijo del Hombre. Estarán 2 hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. El Señor viene por segunda vez. Esto que estamos viviendo, algunos dicen, ¿será que es el final de los tiempos? No, yo no creo. El final de los tiempos va a ser peor. Pero el Señor va a venir por su pueblo, porque Él nos ama, porque Él nunca nos abandona. Y dice que así como en los días de Noé, la gente estaba distraída, haciendo lo que ellos querían, y no le ponían atención a Noé, que les estaba llevando un mensaje de esperanza. No le pusieron cuidado. Más bien Noé fue objeto de burla. Quiero decirle, hoy es un tiempo para llevar un mensaje de esperanza, aunque se burlen de nosotros. El Señor Jesucristo nos ha prometido vida y es en Él en quien podemos confiar. Caminemos con Él, caminemos con Jesús. Le pongo a manera de conclusión lo siguiente. En medio de una crisis ética, moral y espiritual, una persona como Noé hizo la diferencia por caminar con el Señor. Por eso creyó y obedeció. Hoy, gracias a Jesús y su palabra, podemos seguir ese ejemplo y ser esa persona obediente que Dios quiere que seamos en medio de la crisis que estamos viviendo. Para terminar, le diría que nada nos distraiga. Caminemos con el Señor en este tiempo y seamos de influencia en donde el Señor nos ha puesto. Por eso le pongo 2 preguntas también para reflexionar. ¿En qué aspectos de la vida me cuesta obedecer al Señor? Y la segunda, ¿cómo puedo fortalecer mi fe? Caminando con el Señor. Hoy muchos están en teletrabajo, trabajando desde la casa, pero reuniéndose virtualmente con sus compañeros. Esos son espacios también para ser de influencia. Este es un tiempo donde podemos ser diferentes. Una persona hace la diferencia cuando camina con el Señor. Vamos a orar y quiero pedirle por favor ahí donde está que usted cierre sus ojos y busque al Señor con todo el corazón. Es algo entre el Señor y usted y podamos orar y decirle: Señor, en medio de esta crisis quiero ser una persona diferente porque quiero caminar contigo. Vamos a orar. Señor, en esta mañana venimos ante ti y te pedimos, Señor, de todo corazón, en medio de la crisis en la que estamos inmersos, te pedimos, queremos caminar contigo, queremos andar contigo, para que de esa manera podamos conocerte más y conociéndote más, poder creerte, poder confiar en ti, poder confiar que en medio de esta situación tú nos tienes en tus manos, que tú has dicho que no nos vas a dejar ni nos vas a desamparar. Gracias, Señor, por tu palabra que nos sostiene en todo momento y en todo tiempo. Que no nos distraigamos, Señor, que no pensemos que ni muy joven ni muy viejo, sino que todos, sin excepción, podemos caminar contigo. Señor, queremos caminar de tu mano. Perdónanos las veces que nos distraemos. Queremos siempre caminar contigo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.